En esta serie nos está enseñando un personaje de la Biblia, que es Sansón, el hombre más fuerte porque dice el texto bíblico que él con sus propias manos destrozó a un león, descabezó como a 30 hombres de una. Dice que cazó 300 zorras y las amarró por la cola, que con una quijada de burro mató a 1000. Pues este tipo era definitivamente un hombre fuerte. Como vimos hace 8 días, pues el hombre, o en general este hombre, y en general también no podemos decir que el hombre contemporáneo, podemos tener un problema. Una de las grandes dificultades del hombre en el día de hoy es igual que en antaño. Hombres increíblemente fuertes en muchos sentidos, pero con una voluntad peligrosamente débil. Y hablamos con respecto a la voluntad, o la voluntad del varón, que creo que en el día de hoy es también el mayor talón de Aquiles que nosotros tenemos, por cultura, por nuestro pecado, en fin. Hombres fuertes, muy capaces, pero con una voluntad débil. Fundamentalmente por 3 actitudes, veíamos también hace 8 días. No sé si se acuerdan alguna. En primer lugar, la lujuria, el deseo. Yo quiero y lo que queremos lo queremos obtener ya. Y no importa si es bueno o correcto, pero allí vamos para obtenerlo. Y en segundo lugar, pensamos que tenemos derecho, que merecemos una cantidad de cosas y eso va afectando nuestra voluntad. Y en tercer lugar veíamos también otra actitud que hace débil la voluntad de un hombre, es la actitud de pensar que lo puede controlar todo, o que puede controlar por lo menos su vida, o su familia, o su trabajo, y esto no es posible. Solamente si buscamos a Dios, si buscamos de corazón a Dios, si realmente entendemos que realmente no merecemos nada, y frente a nuestro Dios todo es gracia, porque lo único que merecemos es muerte. Pero sobre todo si entendemos que nada lo podemos manejar si no lo ponemos primero en las manos de nuestro Dios. Eso veíamos hace 8 días. Y como un hombre que el Señor llamó para un propósito especial, con todas las capacidades que el Señor le dio, tuvo muchas dificultades en la vida. Hoy vamos a ver otra debilidad, otro aspecto vulnerable en la vida de Sansón. Sansón fue, dice sus materiales también, fue un hombre guiado por sus emociones y no por el Espíritu Santo. Sansón fue un hombre guiado por sus emociones, no por el Espíritu Santo. Y es que con respecto a esto de las emociones, los hombres nos engañamos. Porque decimos, no, es que las emocionales son las mujeres. Y no, también tenemos nuestro corazoncito. Pero sobre todo, mal guiado. Los hombres también, lo que pasa es que expresamos nuestras emociones de otra forma, o más bien no las expresamos, pero si nos comportamos de acuerdo a esas emociones. En general, somos diferentes frente a las mujeres. Cuando las mujeres están afectadas emocionalmente, generalmente hablan y terminan llorando. En cuanto el problema del hombre, que creo que a veces debíamos expresar más, tal vez no hacemos eso, pero sí actuamos, pero actuamos irracionalmente. Ese es el problema. Hay diferencia, tenemos emociones. Y el problema, por ejemplo, en el caso de Sansón, vamos a ver como un hombre muy fuerte, muy capaz, pero se dejó llevar por 2 emociones muy peligrosas. Y vemos que la mujer es diferente. Yo creo que inclusive esa forma de expresar les hace más capaces de mirar su entorno y reflexionar un poco más. Por ejemplo, yo lo que he visto es que realmente las mujeres hablan, ¿cierto? Por ejemplo, a veces llaman a Consuelo o dicen, ay, estoy cargada, o Consuelo llama a alguien si está cargada emocionalmente,
Por ejemplo, alguien llama a Consuelo y dice, ay, Consuelo, ven a mi casa y nos tomamos un tecito, una aromática y hablamos. ¿Sí o no? Mire, yo llevo, con más de 25 años de pastor, nunca me llama un tipo a decir, ay, Juan Carlos, estoy cargado emocionalmente, ven a mi casa y nos tomamos una aromática. Bueno, si me llama yo creo que tampoco iría, ¿cierto? Pero no está en nuestra naturaleza. Pero sí cometemos una cantidad de bestialidades porque somos guiados mal. No hablamos, pero sí actuamos irracionalmente. Por ejemplo, años atrás, mis hijos estaban pequeños y un día los llevaba a alguna diligencia, no me acuerdo cuál. Lo cierto es que esta es una experiencia que compartimos, creo que la mayoría de los hombres que conducimos. Y de pronto nos íbamos manejando en uno de esos días de sábado bien complicados, cuando ya iba parando para un semáforo en rojo, cuando se mete uno de esos peladitos en su carro, y me cierra y casi lo extraigo porque se mete ahí y se para al frente. Y pues me tocó frenar ahí. Ahí se va uno encendiendo. Y llega el pelado ese y entonces saca la mano izquierda por allá y hace una señal que no la voy a hacer. Pero eso, cuando veo eso, ahí sí se me olvidó que soy papá, pastor, cristiano, lo que sea, ahí ustedes me entienden, ¿no? Y aprende en ese momento, cambia en ese momento el semáforo otra vez a verde y sale ese pelado corriendo y entonces digo, ahora sí, y me voy yo detrás. Dije, pero es que por lo menos, bueno, le nombro su generación. Y le doy, y el pelado iba toda, y pues yo estaba enloquecido. Y detrás, y mi hija, ay papi, no son las mujeres. En cambio mi hijo, alcáncelo, acábelo, algo así. En una de esas, ya iba el otro semáforo y ya lo iba a alcanzar, pero tan de malas que el tipo se pasó y el semáforo cambió a rojo. Entonces, por fracción de segundos tuve que decidir: o lo alcanzo y nos damos o algo, yo no sé, algo pasa ahí. Bueno, esa es una opción. La segunda, me paso en rojo y de pronto me mandan el comparendo y tengo que pagar multa y todo el rollo. O en tercer lugar, estos chinos van y le cuentan a Consuelo lo que estoy haciendo. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo me controló. Y yo le dije a los pelados, cuidado, cuentan en casa, hay helados para todos, y se quedan callados. Bueno, a fin de cuentas el Espíritu Santo pudo obrar. Pero somos así. Sí, somos altamente emocionales. Aquí tenemos un hombre que pertenecía al pueblo de Dios, que estaba cumpliendo la misión de Dios, pero no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, que es diferente. Estaba siendo guiado por sus emociones. Y es que hay un problema cuando nos dejamos guiar por esto. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17, lo dice claramente. Gálatas 5 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No podemos hacer lo que queremos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones. El problema es que Sansón se dejó guiar generalmente por sus emociones y no por la obra
del Espíritu Santo. Por ejemplo, no sé cuántos leyeron la historia, pero si la leyeron se dieron cuenta que recuerdan que él estaba preparando la boda, que se fue a esa fiesta de despedida de solteros, que pues ahí se enloqueció. Entre esas, como estaba con otros filisteos, como todo tipo ahí en medio de una fiesta con sus tragos empieza a ufanarse. Entonces digo, aquí va una apuesta, típico, ¿cierto? Como dicen, típico macho alfa, ¿cierto? Aquí va una apuesta. Y le digo, ¿y quiénes están? Pues unos filisteos. Les digo, les apuesto, si me adivinan este dicho, o si averiguan esta adivinanza, yo a cada uno de ustedes les doy un vestido nuevo, y eso era una cantidad de plata, o si no, ustedes me dan uno a mí. El tipo dijo, bueno, esto aquí. ¿Cuál era la adivinanza? Entonces les dijo, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Nosotros que les sabemos la historia sabemos a qué se refería, pero en la época eso era complicadísimo. ¿Qué era? El león y la miel. Pero si uno no sabía lo que le había pasado a ellos, digo, les doy 7 días que duraba la fiesta. Iba pasando estos filisteos estaban preocupados, estaban enojados. Pasaban 3 días y nada quedaban. Entonces uno de estos se le ocurrió y dijo, amenacemos a la futura esposa, a la filistea. Le dijeron, mire, o usted le sacan la información o la matamos a usted y a su mamá. Ella fue, ¿y qué se puso a hacer? ¿Se leyeron la historia? Llorar y ¿por qué no me dices? Y no sé qué. Y él le decía mentiras, hasta que pues imagínense, ¿se imaginan 7 días? Lloré, el tipo ya estaba desesperado y le dijo la respuesta. Pero medio boba también, pero no sé. Obviamente vinieron estos hombres filisteos y dijeron, ya le tenemos la solución antes de terminar esa apuesta. Jueces 10, 14, 18. Dice, antes que la puesta del sol del 7º día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Sansón le respondió, si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. ¿Ustedes habían escuchado esa expresión? Yo investigué altamente, hebreo altamente antiguo, y me puse a investigar, y quiere decir que uno como hombre no debe permitir 2 cosas: que aren con su esposa y que le digan una ternera. Mejor dicho, estás diciendo, si ustedes no hubieran amenazado y chantajeado a mi esposa, no lo hubieran. Pero la cosa no quedó así. Aquí empezamos a hablar de esas 2 emociones que hacen débil a los hombres más fuertes. En primer lugar, la ira. Sansón ardía en ira. Jueces capítulo 14, 19-20. Vean claramente lo que digo y al final les voy a dar la respuesta. Dice, entonces del Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Manéjenlo. Piensen lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo sí vino, y descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. ¿Ven lo que hizo el tipo? Bueno, él tenía que pagar esos 30 vestidos, llegó y salió al pueblo, fue al pueblo enemigo, mató a 30 tipos, le quitó la ropa y se las entregó a los... Estando allí, dice, luego, ¿qué pasó? ¿Luego qué? Otra vez, luego, enfurecido. Ese era el problema de Sansón. Regresó a la casa de su padre. Ojo, estaba en la despedida de solteros, ya el papá estaba preparando la boda,
La muchacha estaba lista, pero él no, estaba con tanta piedra que se devolvió a la casa de su papá. Eso quiere decir que dejó a la muchacha con los crespos hechos. Entonces, ¿qué hizo el papá de la muchacha que la quería casar como fuera, como en aquella época? Dice, entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que lo habían acompañado en su boda. Es lo que le pasó. Y dice la historia, si la leyeron, que él después fue a reclamar a la esposa. ¿Y qué dijo el papá? No, yo ya se la entregué hace tiempo. Dijo, y el papá tampoco era como bueno. Dijo, tengo una menor, es bien bonita, más bonita, si quiere esa. Y Sansón, dice el texto, que se mejoró el doble. Ahí fue cuando salió, cazó 300 zorras, las amarró a dos por la cola, les puso una antorcha prendida y la soltó por todos los campos. La cosecha estaba lista para recoger, entonces hubo un incendio tremendo entre los filisteos. Miren lo que lleva: un hombre no guiado por el Espíritu, sino por la ira. Y eso nos ocurre. Podemos decir, uy, pero es que esa época primitiva, pero los hombres del día de hoy, igual. Porque, ¿saben? En general, cuando un hombre en general, cuando se siente avergonzado, en el fondo lo que hay es ira. Hombre avergonzado quiere decir que detrás hay ira. Y reaccionamos así, desde cosas tan sencillas como ¿qué pasa cuando un caballero se levanta, por ejemplo, y se tropieza con la silla en el cuarto, está descalzo, se tropieza un dedo, ¿cierto? Si fuera la esposa, lo más probable es que se siente la pobre señora y se sobe el dedo o algo así. ¿Qué hace el tipo cuando se tropieza con la silla y se machuca el dedo? ¿Qué hace? Le da una patada, ya está así, ya. Típico. Y así andamos por la vida. Ese jefe miserable, ese trabajo es una porquería, y empezamos porque no somos guiados por el Espíritu, somos guiados por la ira. Y así como Sansón estaba, pero pues muerto de la ira, igual nos pueden contar a nosotros y decir, a ver, ¿quién tiene la culpa de estar en ese trabajo? ¿Quién le mandó a estudiar esa carrera que ustedes habían estudiado? ¿Por qué no terminó la universidad? ¿Por qué aceptó ese puesto? ¿Cierto? ¿Por qué hizo ese negocio? ¿Quién lo mandó a meterse a ella? Y eso sí, no lo tomamos en cuenta. Pero vivimos presos de esa noción que tanto nos debilita, que es la ira. Porque en medio de las circunstancias difíciles, de los pecados o de los errores, pues podemos pedir perdón. Podemos pedir perdón a las personas, a nuestra familia, a nuestros compañeros, podemos pedir perdón a Dios sobre todo. Podemos buscar que alguien nos esté orando por esos momentos difíciles, un compañero de oración, pero eso no lo hacemos. Generalmente después, cuando la ira se va complicando, entramos como don Sansón. Eso se va complicando y viene una segunda emoción. Sansón se llenó de orgullo. Y la cosa se complicó porque Sansón quiso resolver las cosas a su manera. Cuando soltó esas zorras y quemaron todas las cosechas de los filisteos, ¿qué hicieron ellos? Quemaron a su esposa y a su suegro, al papá de la esposa. Es decir, la ira iba complicándose y trae más ira y más, pero Sansón quería resolver las cosas a su manera. Mataron eso, entonces ahí fue cuando agarró la carraca del burro y miren cómo dice el texto.
al encontrar una quijada de burro, miren lo que dice después, que todavía estaba fresca, dice el texto. Eso quiere decir que estaba desobedeciendo nuevamente el voto de no tocar nada inmundo, porque era cadáver y todavía estaba picha, pero dice que, pero como el tipo no pensaba, sino solo reaccionaba. Dice, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. ¿Qué hizo Sansón? Típico. Cuando queremos resolver las cosas por nuestra fuerza y a nuestra manera, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno los he amontonado, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. ¿Qué dijo? Yo soy. Porque si leen el texto, la fuerza no venía de él. Pero sin embargo él dice, pero es que con la quijada, ¿no? Yo he hecho esto. Y se llenó de orgullo. Y esa es otra de las grandes batallas. El problema en el hombre, sobre todo en el hombre, yo creo que también puede ocurrir en la mujer, es que cuando viene ese orgullo, en el fondo lo que hay es inseguridad. Hombre iracundo y orgulloso es sinónimo de hombre inseguro. Y ese era el caso de Sansón. Pretendemos ocultar nuestras inseguridades a través de esto y querer mostrarle que somos muy, muy capaces. Si realmente supiéramos como hombres quiénes somos en Cristo, podríamos resolver las cosas de otra forma. Además, que cuando estamos en ese estado como lo estuvo Sansón, el problema también del hombre, y sobre todo Sansón parece que fuera colombiano, santanderiano. ¿Por qué? Porque quiere ser el centro. El protagonista es el centro. Pero el centro, ¿quién debe ser? Cuando nuestro Señor es el centro de nuestra vida, cuando dejamos a Él ser el protagonista, ya no caen todas esas cosas, todas esas actitudes que tuvo Sansón. Cuando el Señor es el centro, no estamos buscando la aprobación de los demás, todas las inseguridades, sino solamente la aprobación de nuestro Dios. Cuando llego aquí, quiero decir, no es que esté pensando que nuestro Dios, ni que piensen que nosotros cuando nos equivocamos ya no tenemos redención. Estoy hablando de estos temas porque creo que la palabra dice que el hombre, si no actúa bajo las emociones, sino bajo la guía del Espíritu Santo, el hombre sí puede transformar el mundo. Sí puede transformar su vida, sí puede transformar una familia, una nación. El hombre guiado por el Espíritu Santo, tú guiado por él, no importa los errores, puede ser que ayer mismo hayas cometido no sé qué tantos errores, orgullo, todo eso, pero si te dejas guiar por el Espíritu Santo, las cosas pueden ser diferentes. Por eso estoy hablando. No porque ya no tengamos remedio, porque Dios piense que no hay forma de que nosotros actuemos de una forma diferente en los negocios, en transmitir la fe en la familia, con los hijos. Sí, es posible ser diferente, pero no guiados por nuestras emociones como fue Sansón, sino guiados por el poder del Espíritu Santo. Ahí sí hay transformación. Generalmente cuando pasa esto de ser guiados por la ira, el orgullo y todo eso, en medio de ese desgaste, terminamos como está terminando la mayoría de los hombres en América Latina, deprimidos.
Porque esa machera que antes era el último aquí, la última Coca-Cola del desierto, nadie nos vence en los negocios. Terminamos donde terminan ahora la mayoría de los hombres en nuestro continente. Y aquí en la iglesia también, todos deprimidos. Sin energía. ¿Qué fue el caso de Sansón? Miremos cómo continúa la historia. Sansón, un hombre en necesidad. Si permitimos que tus necesidades, o si llevamos nuestras necesidades al Señor, Dios atenderá esas necesidades. No es malo, pero es que debemos llevar al Señor esas necesidades. Jueces 15, vean cómo estaba Sansón. 18 al 19, después de haber acabado con toda esa gente, miren lo que dice. Como tenía mucha sed, clamó al Señor. Qué bueno que clamó al Señor. Clamó al Señor y dijo: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. Vean la frase de Jesús. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? No es que era el que había acabado no sé cuántos, el que decía que no ha hecho nadie. Pero ahí estaba muerto de sed, estaba desgastado, obviamente. Fue, por lo menos clamó al Señor y dijo: Señor, es que acaso, después de haber, porque en el reclamo hay mucho de inmadurez, ¿no? En el reclamo de Sansón, ¿acaso me vas a dejar morir? Como diciendo, no le hice el favor de matar a tu gente. Dios, que es bueno, paciente y muy amoroso, entonces Dios abrió la hondonada que hay en Leí y de allí brotó agua. No es bueno nuestro Dios, porque lo que había recogido era ese Sansón y ahí lo espelucaba por lo menos. Cuando Sansón la bebió, ¿qué pasó? Recobró sus fuerzas, se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Leí se le llamó Enamoré. Porque cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, estamos obrando en nuestras propias fuerzas, como dicen los evangélicos, en la carne, con nuestras propias fuerzas. Y ahí termina uno desgastado. No guiados por el Espíritu Santo, sino por nuestras emociones, frustraciones, tarde o temprano. Terminamos desgastados. Y Sansón fue al Señor, pidió agua y el Señor le dio y se renovó. Vamos a ver que eso no le duró mucho, porque después se siguió portando no tan bien. Vamos a ver eso la próxima semana. Pero aquí hay algo que quiero mencionar a todos los caballeros de esta comunidad, que pongan mucha atención. Aquí vemos a un hombre que Dios le dio una misión especial. Lo dotó de dones sobrenaturales. Dios empezó a obrar a través de ese hombre, pero su vida no estaba siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Me explico? Quiere decir que puede haber una persona, un hombre creyente, que tiene el Espíritu Santo. Sí. Que el Señor está aún cumpliendo una misión. Porque ¿para qué fue que dice el capítulo 13 que el Señor trajo a este mundo a Sansón? Dice literalmente, para comenzar a liberar a los filisteos. Perdón, a Israel de los filisteos. Y lo estaba haciendo. Ahora, que este Señor estaba haciendo las decisiones más incorrectas, pero ¿cómo obra Dios por encima de todas esas barbadas que estaba cometiendo Sansón? Él estaba haciendo su plan, porque el plan de Dios se cumple porque se cumple. He aquí un hombre que Dios lo estaba usando en esa misión, que Dios le había dotado de cosas sobrenaturales, porque esa fuerza no venía de él.
Sin embargo, no estaba siendo controlado por el Espíritu Santo, sino por sus emociones. Y ese puede ser el mismo caso tuyo, caballero aquí. Sí tienes el Espíritu Santo. Aún puede ser que el Señor te esté usando en formas poderosas, pero es tu vida controlada por el Espíritu Santo o por tus emociones. Porque si no, tarde o temprano vamos a terminar muy desgastados. Y ese es el problema del varón cristiano del día de hoy. Arranca con un impulso y después a los 4 o 5 años se le acabó, porque no se ha dado cuenta que su vida tiene la salvación, tiene el Espíritu Santo, ve cosas sobrenaturales, pero su vida no está siendo guiada por el Espíritu Santo, como en el caso de Sansón. Fíjense que dice el texto una y otra vez que parece como absurdo, que el Señor lo dotaba de una fuerza sobrenatural y él agarraba y acababa con todos esos enemigos. Estaba cumpliendo el plan de Dios, pero Sansón no estaba tomando las decisiones correctas. Su vida, lastimosamente, hasta el final, fue una vida que Dios lo usó, pero no fue una vida guiada por el poder del Espíritu Santo. Hablo a aquellos caballeros que están en medio de la ira, de la depresión, no sé. El Señor entiende. El Señor entiende el desgaste que hay en batallar. Esta serie le llamamos Ganando la batalla que vale la pena luchar. Porque si le estamos luchando en nuestras propias fuerzas, muy difícil, nos vamos a desgastar. Pero podemos recurrir al Señor en toda gracia, al Señor que renueva, al Señor que perdona, que fortalece, y pedirle: Señor, dame, renueva mis fuerzas, renueva mi mente, pero sobre todo que tu Santo Espíritu me controle, no mis emociones, no mi orgullo, no mi ira, que sea tu Santo Espíritu. Y espero que el Señor te dé la dicha de muchos años más para ver la diferencia. Una cosa es vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas y otra cosa es bajo la guía constante del Espíritu Santo. Claro, esto también se aplica para los hombres. También, claro. Pero hoy estamos hablando principalmente de los jóvenes. Y vamos a hablar, porque a veces viene la enfermedad de tantas cosas. Y es producto de ese estrés que manejamos. Cuando nuestra vida está siendo guiada por nuestras emociones, no por el Espíritu Santo. Oremos. Señor nuestro, gracias. Porque tú permites que al derribado, tú lo fortaleces, lo levantas y lo perdonas. Y Señor, creo que debemos pedir perdón como hombres que estamos buscando de ti, que nos dejamos guiar por nuestras emociones y nuestro orgullo, la ira y el orgullo, que tal vez nos ha llevado a desanimarnos en tal manera, a veces a enfermarnos. Señor, gracias que tú no nos desechas. Y en este momento queremos clamar a ti, como clamó en aquel momento Sansón, independientemente si
sus motivaciones eran totalmente buenas, pero clamamos a ti. Señor, libra a los hombres de esta comunidad de andar reaccionando y viviendo por la ira, por el orgullo, por el querer ejecutar, por el querer mostrar. Líbranos, Señor. Perdónanos por ello. Como dice tu palabra, aquel que quiere el Espíritu Santo, pídalo. Lo pedimos, Señor. Yo te pido que cada varón de esta comunidad, tu Santo Espíritu lo controle. Pero tú no vas a pasar por encima de nuestra voluntad. Tenemos que entregar nuestra vida a ti. Nuestras dificultades, nuestra ira, nuestro orgullo, nuestra inseguridad, lo tenemos que entregar a ti. Tú lo vas a controlar, lo vas a cambiar, lo vas a sanar y nos vas a ayudar. Si es así, me gustaría orar por aquellos caballeros que piden esto. También si hay alguna dama que pide esa llenura del Espíritu Santo, vamos a orar por eso. Y le pido a aquellos que lo necesiten que se pongan en pie y nos unimos en oración. Señor nuestro, mira nuestras necesidades. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu en este momento reciba nuestras frustraciones, nuestras debilidades, nuestra ira, nuestro orgullo. Recíbelo, perdónanos. Recibe también nuestra inseguridad. Espíritu Santo, ven y llena nuestras vidas. Contrólalas. Señor, te necesitamos. Porque aún hemos visto prodigios, hemos visto tu salvación, pero necesitamos tu control. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Que ya no se haga más nuestra voluntad, sino la tuya. Señor, visítanos con gracia, con sanidad, perdón, liberación, salud. Te rogamos esto, no basado en nuestras emociones. Tal vez en este momento no estamos sintiendo nada, nos sentimos peor, pero no estamos entregando nuestra vida basada en nuestras emociones, sino en nuestra fe y en el poder que tú tienes de transformarnos. Señor nuestro, queremos vivir por el Espíritu y no por nuestra naturaleza pecaminosa. Te pedimos esto en el nombre de Cristo.